Karina Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Luis? estás? Muy bien. Fernando. ¿Cómo estás, bien? Bien, ¿ustedes? Bien, muchísimas gracias por la invitación, No, por antes favor. que nada. No, ¿Eh? Está bueno hablar de estos temas, ¿Cómo no? visibilizarlos más, ¿no? Perfecto, sí. De eso se trata también. Ojalá tu pensamiento sea el de todos. Bueno, Se arranca gracias. primero como tú una semillita, ¿no? Muy Muchas bien. gracias. Así lo tratamos de hacer y además, Fernando, doctora, ustedes me lo van a decir si es cierto o no. Esto de la pandemia ha potenciado muchas cosas, muchas enfermedades, muchos síndromes, Sí, claro, sí. los han potenciado mucho. ¿Tú tenés el síndrome de Yo Tourette? también, sí, por supuesto. Sí, yo soy médico, justamente gran parte de las decisiones que tuve en medicina, por ejemplo, de estudiar farmacología y otros temas más, justamente fue por el síndrome de Tourette, ¿no? Vos tenés un posgrado en Harvard. En Harvard en farmacología, soy médico acupuntor, me dedico a la acupuntura médica. Ajá. Bueno, el posgrado en farmacología fue por el tema de que fui muy mal medicado de chico. ¿Fuiste mal medicado? Por no saber el síndrome. Por el Tourette, porque no Exacto. sabían qué era. Claro, Pero pues, sos un hombre joven, ¿cómo no sabían qué era todavía? tenía 12 años. No, pero digo que no fue hace tantos años como para que Lo- la medicina no sabía de qué tratar. Claro, la o cosa es- falló el médico. Ahora no se considera tanto una enfermedad rara, que cuando empezaste tú con todo esto, en realidad sí. Entonces, yo cuando fui con el grado 5 de acá de la facultad de neurología, me dijo que eran tics. Yo le expliqué que está siempre por la historia. Fue una muy interesante que me enteré del síndrome y ahí empecé a buscar en libros de Pará, Roberto. a tus 12 años Sí. te comenzaron a aparecer tics, Un poquito antes, a los 9, 10 años ya tenía tics. cosas compulsivas que vos no dominabas. Sí, el síndrome de Tourette en realidad es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Vos podés tener tics compuestos o podés tener tics simples. El simple sería, por ejemplo, hacer un movimiento de mano o Sí. hacer un ladrido de perro, que son vocales. Ajá. Después los complejos ya son, bueno, como hablamos otro día, coprolalia, que dicen palabrotas, ecolalia, también lo tuve en el liceo, llegué a tener la parte de palabrotas. Hay un programa que se llama Las Estrellas, creo, ¿no? Sí, las Sí. estrellas sí que empezaron. Yo también tengo Tourette. ¿Vos decís la serie? Sí, claro. Sí, es vieja. Hace un ¿Te acordás tiempo. lo que decía la chica? Sí, precisamente yo te lo iba era una pregunta que te quería hacer, digo, porque Es un Tourette real. el personaje, no, ¿por qué insultos? Sí, En realidad ¿Por es... qué palabrotas? Es una inhibición que no tenés en el área prefrontal del cerebro. Esta es una enfermedad neurológica que afecta a nivel de neurotransmisores y otras partes del cerebro, en la cual normalmente la gente dice palabrotas, pues estás hablando y decís culo, mierda. Sí. O sea, como veías en lo que es la serie. Entonces, la coprolalia es dura, pues es algo que afecta mucho lo que es la parte bullying, ¿no? Obviamente. sí. Sí, El eso- bullying, eso- cuando yo era chica en la escuela lo tuve. Yo tengo 50 años y yo empecé con Tourette a los 7 años. Ah, ¿tú también tenés? Claro, Ah. por eso hice la asociación Sí. de Tourette Uruguay, Perfecto. porque yo lo que pasé no quería que lo pasaran otras personas, ¿no? Otros niños, Sí. adolescentes. El bullying, y más en los niños que El bullying es sí, más Sobre difícil todo- que entiendan. exactamente. Sobre todo porque, bueno, en mí principalmente, bueno, empezó como generalmente pasa, ¿no? Digo, es uno cuando te dice, bueno, ¿qué es el síndrome de Tourette? Bueno, somos las personas que hacemos tics, porque es la manera como más fácil, digamos así, Sí. de explicarlo, ¿no? Pero es un poco En- más que eso. Claro, es un poco más porque nosotros tenemos que saber que es involuntario. Tanto él como yo no queríamos hacer yo así o estar en la escuela y hacer así y que todos te miraban y decían, pa, este bicho raro, ¿Qué ¿quién le es? pasa? Yo con Caterina no me doy porque capaz que se me pega, ¿no? Y no. Igual hay un tema Eh. que justo veníamos hablando ahora, justo cuando veníamos para acá. ¿Sabías que entre el 4 y 5% de los jóvenes de 9 hasta 18 años tienen en algún momento de su vida tics nerviosos? Entonces, podés tener amigos que tengan justamente tics y es como el síndrome de déficit atencional. A veces está hiperdiagnosticado. Y bueno, hay gente que tiene tics, tiene un Tourette. Y no siempre es un No, Tourette. claro. No Podés tiene tener, por qué. No, podés tener varias cosas. El que tiene Tourette no se le va más. Tenés que o controlarlo, o sea, depende con qué. ¿Cómo se controla? Yo lo encontré, yo soy piloto de automovilismo, piloto de drift, soy conocido por eso también. Sí. O he hecho artes marciales toda la vida, cosas que me lleven, bueno, la acupuntura médica es algo que es muy exquisito y específico. Entonces, ¿qué hago? Cosas que me... A ver, perdóname, pero te lo tengo que decir, pero preguntar, vos tenés Tourette Sí, claro, y vos haces acupuntura. sí, claro. Y Tenés en que parte lo hago por controlar eso. muy bien. Claro, Porque vos haces acupuntura, no te hacen. claro, hago. Por eso, entonces uno se puede imaginar, Sí. digo, me va a En el poner ojo. la aguja y Claro. le viene un Sí. bujín. Bueno, en la Facultad de Medicina entra más que nada mucha operación de neurocirugía, que estás horas así,
que sabes que te movés y sabes que Sí. armás. Y vos decís que hay médicos que vos operás. Sí, yo puedo operar perfectamente, yo puedo estar horas. El tema es que es algo que es el Tourette realmente no es que es imposible controlar, es muy difícil controlar, pero con el tiempo, con... No. O sea, con el tiempo lo podés controlar no solamente con tema de medicación, Ajá. sino que con ejercicios, con respiración, con... Bien. es un cable a tierra de la ansiedad. Tú, por ejemplo, te puede causar gastritis, a nosotros, Josotix. Y sobre todo, ¿sabes qué? Los chiquilines, por ejemplo, ¿no? de la asociación, que tienen de repente, algunos tienen 7, algunos tienen 10. Hay personas, por ejemplo, una señora de 83 años que un día me llamó y me dice, yo tengo, no sé qué me pasa. Y yo le decía, no, señora, y me dice, ¿será que tengo Tourette? Dice, toda mi vida hice lo mismo, me dijo. Toda la vida. Toda hizo la vida eso. estaba así, y ella, según ella, era porque, no sé, le había dado un aire, aparentemente, pero no era un aire, era otra cosa. Entonces, bueno, hay que ver que no solamente los niños, se dan en los adolescentes, y cuando está en la adolescencia a veces, sí, se potencia un poco más, pero luego, como dice Fernando, sí, uno los tiene que ir controlando. Yo ya con 50 años parece que no tuviera nada, pero tengo uno, que bueno, es muy mío, ¿sí? Que la otra vuelta yo le comentaba que estaba en el shopping, y el mío es de la parte gástrica, ¿no? Entonces, Ajá. cuando estoy muy nerviosa o bajo mucha presión, y también en el confinamiento al cual estamos ahora, también Sí, claro. agranda, como tú muy bien lo dijiste, José Luis, el tema, ¿no? de eso. Y entonces estaba, y de repente, claro, es involuntario, es hereditario, en mi caso por el lado de mis papás, Ah, sí, hereditario. hereditario, y es neurológico, como lo que estuvo explicando Fernando, ¿no? Ayer, capaz que es un disparate, pero el que no pregunta. No, está bien. Ayer justamente ayer chicos hablábamos de la tartamudez. Sí. No tiene relación, ¿no? Tiene una relación grande ¿Tiene? el tartamudeo ¿Tiene? con... Ah, no Sí, fue tan disparatada. No, entonces. sí, muchas veces tenés el tartamudeo. Lo mismo, es el empezar. Te digo un ejemplo, un síndrome de Tourette, si es algo muy raro voy a decir, pero si el tipo está concentrado en otra cosa, por ejemplo, un niño con Tourette, le estás acariciando la espalda y no hace tics. No o hace. o está concentrado en eso. Y- ¿Sí? No, iba a eso, perdón, que te corte, Fernando. Tenemos tiempo, ¿Cómo? Tenemos tiempo. Ah, bueno, entonces, todo No, bien, no, bueno, cafecito. No, ¿qué es lo que sucede? Cuando en la asociación hay un chiquilín que tiene 21 años ahora, y él tiene un Tourette importante, ¿sí? Porque, bueno, no solamente hay lo que se llama comorbilidades, o sea, enfermedades de alguna manera asociadas al Tourette. Entonces, este niño tiene el TOC, famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo, tiene el THD, que es sumamente inquieto, pero ¿qué sucede cuando él tiene la coprolalia? Entonces él grita, ¡ah! Y dice, mierda, ¡ah! Entonces, claro, el estar con él cuando estamos todos es algo Sí, claro. medio difícil de llevar entre todos, ¿no? Tratamos de que se calme. Entonces, la única manera le decimos, ¿por qué no nos cantás? Ajá. Mira, canta. Sí, no, bueno. Y se Se calma. olvidó. Sí. ¿Se olvidó? En ese momento. Igual de se cualquier manera, pienso yo, ¿no? Digo, yo sé que calculo que los primeros tiempos debe ser más difícil, Sí. pero creo que tanto en la asociación, en su asociación o en la familia, esto de alguna manera se naturaliza en un punto, ¿no? No, si tenés una buena contención familiar es lo principal de todo, ¿no? O sea, entre amigos, entre todos, o sea, lo vas llevando de esa manera. Yo, por ejemplo, hoy yo pasé a tener un Tourette muy florido, tenía cocrolalia, ecolalia, me decías algo y te lo repetía, Ajá. viste, tenía TOC también, viste, tocaba algo con un vaso. Eso, perdóname, pero eso es un toque, ¿no? Claro, cuando tocas con una mano y El- con el- otra. Cuando vos me decís algo y yo repito lo que vos decís. Sí, puede tener una buena base de TOC, eso es un trastorno obsesivo. Pues, Ajá, puede ser. Sí, perdón. Sí, pero son cosas que pueden ir con morbilidades y pueden ir con la enfermedad en realidad. Entonces, que O sea, te hacen... una misma cosa puede causar todo esto que me están Todos. diciendo. Lo mismo puede causar TOC, puede causar el síndrome de Tourette, puede causar todas esas que me contaste del chico de 21 años. sí. O sea, En realidad el síndrome de Tourette puede ir acompañado de estas otras cosas. Un 50% de las personas con Tourette, o sea, tic nerviosos normalmente siempre, no ves solamente un TOC. El TOC es un trastorno obsesivo compulsivo, no es un Tourette. Entonces, una persona con Tourette puede acompañarse de esas otras cosas. Tiene más prevalencia. Un 50% de las personas con Tourette tienen TOC. Un 20% tienen coprolalia. Un 6% tiene colalia. Yo me acuerdo que después de dar el médica quirúrgica, que fue el examen más difícil de la facultad, me acuerdo que quedé como 2 meses que antes de hablarte decía, era como que, no sé lo que era, una metralleta, era imposible. Y me duró un tiempo, después con acupuntura, haciendo más deporte, bajando, me ayudó mucho a sacarlo, pero es complejo. Y la medicación es muy complicada. ¿Nunca te pasó de que algún paciente
se enteró que tenías Tourette y Todo, dijo, no, yo lo tengo un Tourette que hasta en la tele no lo disimulo, no. O sea, me pasa a veces de paciente, lo único que me pasa es un paciente nuevo, a veces estoy hablando, me está contando su enfermedad, le hago así y se piensa que, ya me acuesto en la camilla. Y no, Sí, tranquilo, tranquilo. no me estoy apurando. quiero decirte que me están diciendo que mucha gente nos está escribiendo, Sí. pacientes tuyos, Sí. y gente que te conoce. Sí, por las redes sociales, tenemos 350.000 seguidores, entonces es una red muy grande, es la más grande del país. En este momento te están envidiando las chicas. esas. No sirve para nada. Igual, 350.000. No creo, no creo. Te están envidiando. es bastante grande la cuenta, Son pero... adoradas Mirá que ellas ella con todas. 300, ¿sabes cómo? Con 300.000 seguidores te venden lo que sea. Doctora, ¿cuánta gente? No, doctora no, soy Perdón, maestra, profesora de doctor inglés él, y perdón. mamá. Muy Doctor bien. él que es... ¿Profesora de inglés? Sí, y mamá. Muy mamá y maestra. Eh, A mucha honra. ¿Cuántos chicos tenés tú? Hijos, Sí. uno solo de 23 Tenés años. ¿Y cómo fue, digamos? ¿Estabas atenta a ver si heredaba? Sí, bueno, obviamente, ¿no? Uno cuando tiene un hijo y tiene Tourette, es como que, bueno, a ver qué pasa si Emiliano va a tener o no, pero no, Emiliano no. Quizá algún nieto en algún momento puede ser. Pues que tenga. esa es la tercera Puede generación. ser, sí, porque no va ligado con la primera generación. Se puede saltear, se saltean. seguro, Puede ser Lo que recesivo. pasa que... Igual Sí, la creo que la prevalencia es diabetes 4 a 1. también, ¿no? Es segunda generación. Sí, normalmente puede ser. Se O saltea sea, una generación, me parece. el tema cuál es, tenés 4 veces más posibilidades de tener un síndrome de Tourette en un hombre que una mujer. Ah, Y- a El ver. hombre es más... Y depende de la testosterona. El tema, sí, tú tenés siempre, lo mismo dije la otra vez, tenés un ciclo de testosterona en el hombre que es con los dedos, la fase es con los dedos. 10 años, 20, 30 es el pico, 40 y 50. Es esto. Sí. Entonces, en los 10 años empieza el Tourette, 20 es más florido y después los 30 empieza a bajar gradualmente. Un tipo con 60 años nunca va a estar con los tics nerviosos de alguien de 20. Un tipo que Claro. tuvo Tourette toda la vida. A mí me pasó un momento, mira, me había pasado una vez y me di cuenta más este tema de Tourette. Una vez iba a competir por un mundial de arte marcial de Jiu-Jitsu Ajá. y estaban todos tomando complementos y todo. Y en un momento me dieron un complemento, en saber tenía una base de esteroidea, que era esteronosol, creo que era. Y me acuerdo que empecé a tomar ese medicamento, que era, viste, para dar más resistencia y todo. Sí. Y bueno, empecé a hacer mucho más tics. Y después me di cuenta, digo, pero algo tendrá. Y después vi que tenía justamente una cosa también de contrabando. Mirá. Y bueno, tenía realmente eso. Y ahí me digo, claro, el Tourette se me agravia porque en realidad es algo parecido a testosterona. Obviamente me duró 2 días, lo corté. Seguro. Pero enseguida a los fisiculturistas, si un tipo con Tourette se diera esteroides, los tipos te todos musculosos y llenos de Seguro, tic nerviosos. sí, no pararían. No También pararía. hablábamos también con Fernando que también se ha estudiado que el gluten puede afectar en la alimentación, puede afectar también, Está comprobado, sí. está comprobado, sí, en el Quiero síndrome. un par de cosas, porque Fernando, vos todo lo que estás haciendo, Ujú. ¿no? Artes marciales, Sí. todo eso, fue a raíz de tu diagnóstico que empezaste a hacer determinadas cosas que te No, o sea, aliviaban. yo tengo el tema, yo le digo con un trastorno obsesivo grande, ¿no? El TOC que te genera, yo tengo que estar ocupado en algo Todo el a tiempo. 200%, siempre son cosas grandes, ¿no? O sea, a nivel de la parte de manejo de drifting, por ejemplo, que es por eso somos conocidos en las redes, algo que no existía, dije, no, yo quiero ser piloto profesional y que realmente hacer algo, o sea, algo grande, por ejemplo. Y empecé a hacer el manejo, que es difícil por un tipo que no solo estés dominando un auto de costado, sino que está dominando los tics, es mucho más complicado. Me cuesta mucho más ¿Por qué? manejar. ¿Por qué? ¿Cómo es? Drifting es un arte, es los autos que van de costado, Sí, derrapando. sí. Bueno, eso es en lo que compito yo, que justamente, claro, es de los deportes, es el más, como te digo, más, que tenés que estar más equilibrado en el dominio del preciso. auto de todo automovilismo. Y bueno, lo elegí también por eso, porque quería algo que fuera más desafiante. Y bueno, y algo empezó como un hobby y terminó profesional. Mirá vos. Así que- ¿Cómo- quiero volver un poco al diagnóstico y a las edades, ¿no? Digo, me estaban diciendo hoy que a partir de los 7 años Ujú. puede Más o menos, comenzar sí, a veces. a manifestarse el síndrome. A veces hasta más chicos, Ah, más chicos también. 3 años, por ejemplo. ¿Siempre antes de los 18? ¿O no importa? A mí me puede venir el síndrome. Tengo No, 53 no, años. No, ya estás en un pico que no. También una cosa que me enteré que por Cata no sabía tanto esto, que se da muchas veces por gatillo, ¿no? Tenés un tema traumático. Te pasa algo traumático en tu vida, por Sí. ejemplo, este nene de 3 años, ¿tá? Falleció el papá. Entonces el niño lo puso todos esos nervios, por llamarlo así, ¿sí? En su cuerpo. Entonces él hace con los brazos, o sea, es como cuando yo, ¿no? O sea, era más chica, o sea, yo en un día llegué a hacer 23 tics juntos que mis papás me tuvieron que agarrar porque no eran espasmos tan Parecía grandes. que estabas impresionantes. convulsionando. Totalmente. Y a este niño le pasó igual.
Entonces, claro, siempre hay un ¿Qué disparador. edad tenías tú cuando te diagnosticaron? Yo tenía 8, 7, 8. Más o menos. Chiquita. Más o menos como vos. Sí, chiquita. Sí, 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 sí. Pensé que antes de que realmente existe la Tourette, que se describiera el síndrome, pensaron que la gente estaba poseída por demonios. Imagínate un tipo que esté, Claro. culo, mierda. Claro, Vos, seguro, sí, sí. Imagínate, a mí me hubieran Imagínate limpiado a al la día. hoguera. a la hoguera, Quémelo, totalmente. Quémelo, claro, no está llegamos seguro. por nada. Al lado de Juana de Llamen a un Arco. cura. Claro. No, no, Claro. me Sí, imagino. los exorcizarían seguro. Gracias Sí. a Dios que A mí uno no, se puede a mí no reír. he podido exorcizar todavía. Lo he intentado, pero... El humor, hoy decía algo al principio del programa, creo que ustedes todavía no habían llegado, pero yo creo que fue una reacción lógica. Igual lo que estábamos viendo era una interpretación de Oscar Sí. Martínez y causó risa. Sí. Causa risa. ¿Ustedes eso lo toman hoy por hoy como un bullying o entienden No. que puede ser hasta natural que alguien se pueda reír de alguien que genera un movimiento y putea? Claro, ¿sabés qué pasa? Para nosotros, de alguna manera, que ya lo tenemos integrado y que ya vive con nosotros, porque uno se tiene que hacer amigo de la enfermedad. Lo aceptás, claro. Sí, del síndrome. Uno se tiene que hacer amigo. Si yo hago, como te decía, fui al shopping y se dieron vuelta 5 señoras mayores, por no decir, ¿está? Bueno, Señoras ¿qué le pasa? Claro, me miraron y bueno, yo la miro diciendo, ¿y qué? O sea, nada, hago, ¿cuál es? No pasa nada, pero claro, eso somos, y él, vamos a suponer desde su parte, no pasa nada, pero quizá para personas que están en un proceso, que cabe aclarar esto, José Luis, es un duelo... Yo me llamo Luis Alberto. Ay, perdón, Luis No, te Alberto, digo yo desde porque hoy ya te me estaba- están tomando el pelo, me están diciendo el Puma Rodríguez, acá en la cucaracha. Entonces yo, por eso, ¿eh? Si no, no te corregía. Lo que pasa es que me hacen bullying gracias a vos en este momento. Pero qué cosa. No, te digo. Juntémonos de las manos, comémonos a otro conmigo. Dale, la claro. otra. Ah, ese subió ¿Pero al es carro. así o no? Es terrible. Claro, por supuesto. No importa, no importa. No, No te preocupes, el negro González solo me dijo Enrique toda la nota, así que no tengas problema. bueno, No sé, está. debo Me tener quedo- algún síndrome que me cambian el nombre. Yo creo que sí. Perdóname, dale. Digo, es un duelo para los papás, ¿no? Uno que lo ve ahora de este lado, vamos a decirlo así, de que uno lo trabaja, como dice Fernando, a través del drifting, en el caso de él, a través uno de los niños, a través de todo eso, para los papás no deja de ser un duelo, no deja de ser algo que realmente les duele, ¿sí? Dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué tiene que pasarle esto que no sé qué es? Seguro. Porque realmente llaman y dicen, dígame, bueno, ¿y qué es? ¿Y qué pasa? ¿Cómo hace? ¿Qué? Entonces la gente tiene mucha desinformación, Tal cual. ¿sí? Y ese es el gran ¿Tu problema. organización cómo funciona? Mira, la organización nos prestan un local, digamos Sí. así, entonces, bueno, nos reunimos cada 15 días, los papás por un lado y los niños por otro. ¿Sí? Entonces, bueno, se invita a alguna psicóloga, a un psiquiatra, a la neuróloga, tengo que agradecer siempre a Elena Yankilevich. Y bueno, les habla, prepara, vamos a decir así, ellos una clase y les hablan a los papás, porque muchos papás, claro, están muy angustiados, lloran, le dieron el diagnóstico el neurólogo hace poco y claro, no saben qué hacer. Seguro. Entonces, bueno, funciona de esa manera y después los niños, por otro lado, se les pone una actividad, las cuales ellos trato de que ellos se integren, cosa que a veces es un poco difícil entre ellos, porque cada uno está en lo de cada uno y como tiene, la verdad hay como 3, 4 que tienen el TOC, entonces claro, les tocas esto, les haces así, y salen, seguro. pero bueno. Y bueno, ¿Tenés algún número de teléfono? El o número de algún teléfono. Instagram o algo, porque hay mucha gente que quizás se quiera comunicar, que padece el síndrome o quizás quiera tener información por los chicos. ¿Cómo no? Mira, el Facebook es Síndrome de Tourette Uruguay. Tourette se escribe con doble T. Con doble T Sí. Y es mi celular, es el personal. Si es lo querés dar, Sí, claro. como quieras. 094-98-10-64. Está. Ahí Si que lo se tomaron nota, comuniquen. chicos, lo podemos poner antes de pedirlos, podemos poner los números en pantalla. Ahí está, y que se comuniquen porque bueno, ahí estoy realmente y es al servicio de la gente, o sea, uno no lo hace ni por plata ni lo hace por nada, uno lo hace para ayudar, yo lo hago para ayudar y para sanar en mí lo que yo viví. Hay mucha gente que padece esta enfermedad, Sí, porque seguramente, a ver, si ustedes dos hoy no me dicen que tienen el síndrome, yo no me he dado cuenta.
Bueno, la asociación tiene 655 miembros que nacen, ¿no? 600, sí. Sí, desde que, que empezó, sí. Es mucho para el país, ¿no? 600. Sí, 655 miembros. Que ustedes sepan. Sí, O sea, que puede haber sabemos, mucho claro. más. Es muy difícil pesquisar. Debo decir que es mucho, es un número alto. No es que sea alto en la prevalencia, o sea, ya no se considera tan enfermedad rara porque la gente, viste, Claro, es ya no tan característica que, yo sé, si ves la serie de Tok Tok, viste, ya se ha hecho mucho hasta en la televisión, o sea, bueno, ¿te habrás si voló por accidente? Sí. Bueno, llegó por accidente, ¿te habrás que salía una que decía, que gritaba en un estadio de fútbol, Sí, que los sí. puteaba a los bueno, y la aplaudían? Bueno, esa tenía Tourette y nadie podía salir con ella y si voló por accidente salía. Sí. Entonces, se ha visto mucho en la televisión, toda la gente sabe que existe. Seguro. Entonces, Claro, lo que pasa es que a veces Y cada vez más sabe de qué se mal trata. informan. Exacto. Mal informan y eso hay que tener cuidado. Yo siempre recibo, por ejemplo, de Perú, de Chile. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Una red. Pero ¿cómo mal informan? Claro, hay muchas personas que malinforman. ¿Por qué? Porque la persona lo primero que tiene que hacer, y esto es importante decirlo, es que tienen que ir al neurólogo, ¿sí? Porque muchas personas dicen, no, lo llevo a una psicóloga. La psicóloga, no sé qué va a decir. No, mejor lo llevo a un psiquiatra. No, o sea, la primera persona con la que el papá, para salir de dudas, si Importante tiene esto, o no seguro, tiene, sí, claro. es al neurólogo. ¿Cómo lo diagnostica el neurólogo? Lo diagnostica en clínica. ¿Qué es en clínica? Suponete, yo voy con él que es neurólogo y él viéndome, haciendo ciertos juegos, porque como son chiquitos, sí, yo ponele que empiezo a hacer así, dice, bueno, señora, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el proceso de Tourette. Eso es lo importante, ¿sí? Y que no hay que hacerle ninguna... estudio hemogeológico ni nada. Exactamente. Estudio Una de resonancia imagen. magnética, bueno, no ves que los ganglios basales estén hipertrofiados ni nada, Ahí ves está. directamente Ni en la clínica. resonancia, Ni eso nada, no, a no, eso no. voy, nada. Eso no. Porque muchos médicos dicen, no, me mandan, por ejemplo, el mensaje. El médico me mandó que le hiciera una resonancia. ¿A qué médico fuiste? Tu psiquiatra. ¿Para qué fuiste tu psiquiatra si sabes que tiene que ir a un neurólogo? ¿Tenés uno? Claro, ¿cómo no? Ahí va. Está bien, a ver. Quizás el médico en otras circunstancias pueda considerar que se puede hacer ese Obvio. estudio por Obvio, otro sí. tema. Igual también lo podés mandar a un psiquiatra si ves que justamente tiene algún tema psiquiátrico en la vuelta también. Claro, exactamente. Pero digo, una vez que vos tenés una enfermedad, abrís Claro. el abanico a muchas El abanico, otras, ¿sí? claro. Es como que tengas una enfermedad autoinmune, vas a también abrir el abanico. ¿Tenés lupus? Bueno, seguramente podés tener poliartritis, varias otras cosas. Se van acompañando. Y es importante decir también que, hablando con la doctora Yankelevich, lo que decíamos era que lamentablemente no todos los neurólogos ni todos los psiquiatras saben lo que es el síndrome de George Shields de la Tourette. Mirá. Y eso es grave. Y también, hablando con la doctora Yankelevich, me decía que bueno, lo que está permitiendo mucho ahora es el estudio del cerebro, ¿sí? Estudiándolo un poco más, viendo bien, ¿no? Cómo es que funciona, más allá de que hay muchas cosas que se saben, y tú decías que le decías que el Tourette se queda con uno para siempre, digamos, Sí. ¿no? En realidad sí. Pero hay casos, por ejemplo, donde la persona se autoinflige o se corta o se da vuelta. Se golpean también. ¿Sí? Claro. ¿Cómo? Se golpean. O se golpean. golpean. Sí, Que claro. hay una operación que se llama Deep Brain Stimulation, en la cual, bueno, se hace a nivel de la glándula pituitaria y, bueno, de alguna manera, especialmente para ese tipo de Tourette, ¿sí? Porque un día un muchacho de Perú me dijo, yo así con el ojo, me quiero operar. No, operar. no. O sea, imagínate. ¿Sabías que la indicación de Botox real También es es justamente para tic nervioso, ¿no? No para estética. el Botox es A veces para para evitar un tic nervioso. Claro. O pedir a una mujer te que recomiendan tenga bien hecho un Botox de lo que es todo, lo que es el ceño y lo que es frente, que haga esto. No puede. Y te hace así, no puede. Seguro. Pero si yo tengo esto todo el tiempo, me pongo Botox, quedo hermoso. No lo haces y ta. Me parece que de acá nos vamos a la Claro, clínica. Bueno, Quedas duro, Derecho. claro. ¿hay medicación no? Pastillas, algo. Es que calmante. hay varias cosas, hay estudios con antihipertensivos, podés tomar antidepresivos también. Depende del paciente, o sea, yo no estoy contra medicación. Seguro. A mí no me anduvo porque fui por otro lado. No te dio ¿tá? resultado. Pero no, obviamente hay casos que sí, un caso que
florido, que el paciente esté así, obvio que le voy a dar un antipsicótico que puede ser risperidona, haloperidol, hay muchos estudios con eso. Gobal. Interesante es lo de Gobal, que me dijiste del voto. Sí, nos tenemos que ¿no? hacer, ya está, es eso. Mirá que pretexto. Tengo Tourette, Ay, si no, qué tengo Tourette. coqueto, no, tenía un tic, boludo. Por eso Claro, dije, ahora ya con Está todo eso... estirado, ¿no? Me cambió la nariz de paso, pero es por el Sí, Tourette. pero tantos tics tenías, ¿sabes? No, No sabes lo que era. Mirá qué bien que estoy. Caterina y Fernando, bueno, les quiero agradecer muchísimo, mucha información y A muy ti, buena. muchas gracias. Felicitaciones Gracias. por todo lo que hacen y a vos también, digo, por todos tus éxitos. De verdad, fue muy buena la visita. Por favor, Gracias. muchas A ti por Muchas invitarnos. Dale. Y gracias. Un aplauso fuerte para Caterina Bruno, presidenta de Tourette Uruguay, Fernando Montero. Monti, ¿no? El mismo. ¿Qué dice ahí? Monti Montero, Ah, genio, te perfecto, dicen Monti. perfecto. Monti. Ah, Es ya mi- iba a es mi echar a sobrenombre. una productora. No, Monti. Ay, ay, ay. ¿Quién va a echar? En las redes soy Monti, por eso. Monti, muy bien. Suerte en las carreras. Por favor. Todo el tiempo de costado. Es complicado, es complicado. Bueno. No, Y- muy, ah, muy divertido. Sí. y te- No, vas con otro auto, o sea, es complejo. Poné después, Perdón. poné Después, Fernando Montero en ¿qué pongo? Instagram. Poné Fernando Montero en Instagram, te va a saltar mi página. Dale. Discúlpame, Está muy divertido. me prometiste, ¿no? ¿Qué Que pasó? hoy Una me vuelta de prometió que... ¿Qué me ¿Qué? prometiste? Una vuelta de drift. Una vuelta de drift. Acá en Paraguay, ojo que jodida. acá No, en Paraguay en la no. pista, en la pista. Ojo, acá en En el Paraguay. Autódromo El Si Pinar. querés podemos cortar Freire, pero Paraguay es terrible. Gracias. Querido, A ti, Fuerte gracias. aplauso por Muy chicos, amable. para los chicos. Gracias, muchas gracias.